Vamos para el cocodrilo, que aquí tengo este circuito con todos los interruptores abiertos. Si cierro este interruptor, donde está la resistencia de 500 ohmios, vemos cómo por acá circulan 20 miliamperios y como por acá no está circulando corriente porque todo está abierto, estos 20 miliamperios tienen necesariamente que irse por este ramal y aquí marca los mismos 20 miliamperios. Todo lo que llega a este nodo tiene que irse por este ramal porque es el único que tiene retorno al polo negativo. Voy a volver entonces a la presentación y vamos a ver qué pasa. La presentación es esta. Vamos a ver qué pasa entonces con el circuito ya con este interruptor cerrado. Fíjense que ya está marcando amperaje en estos 2 amperímetros, pero en estos todavía no, porque no tiene por dónde circular. ¿Qué pasa entonces cuando la corriente se reparte? La ley de Kirchhoff nos habla del divisor de amperaje, que es de la siguiente forma. Si pusiéramos este nodo en este punto, entonces tenemos que mirar como si fuera una tubería de agua que se reparte. Toda el agua que llega por este tubo tiene que repartirse entre estos dos. De esa forma podemos decir entonces que el amperaje total que llega por acá debe ser igual a la suma de los dos que salen de ese nodo, tal como está acá. Por aquí llega un amperaje, por aquí va a salir una parte del amperaje y por aquí va a salir la otra. Bueno, en esta diapositiva vamos a cerrar este segundo interruptor. ¿Qué pasa si cierro este segundo interruptor? Vamos a hacer primero los cálculos matemáticamente. Entonces, ya sabemos que I es igual a voltaje sobre R, sabemos que el voltaje son 10 voltios y que la resistencia en este ramal es de 200 ohmios. Nos va a dar 10 voltios sobre 200 ohmios, va a dar 0.05 amperios, que es lo mismo que 50 miliamperios. Bueno, cuando cerramos este circuito, pues este amperímetro debe marcar 50 miliamperios y este está marcando 20. ¿Qué quiere decir eso? Que el amperímetro que está en la línea principal va a tener que cambiar y va a ser igual a la suma de estos dos que hay acá. Entonces, el amperaje total, me refiero al amperaje de este tramo, ya va a ser igual a 0.02, o sea, 20 miliamperios que se van por este ramal, más 0.05, o sea, 50 que se van por este otro ramal. Y nos estaría marcando acá 70 miliamperios. Comprobemos eso directamente en el cocodrilo. Voy a cerrar el segundo switch, este que está marcando 20 ya va a subir a 70. 70 es igual a los 20 que se van por el primer ramal, más los 50 que van por el segundo ramal. Fíjate que el voltaje siguen siendo los mismos 10 voltios. Bueno, vamos entonces a la presentación. Vamos para esta diapositiva donde vamos a cerrar el tercer switch. Pero matemáticamente vamos a calcular qué va a pasar cuando cerremos ese tercer switch. Entonces ya sabemos que la corriente tiene que repartirse. Ya vamos a hablar de este otro nodo. La fórmula sigue siendo la misma. Intensidad de corriente igual a voltaje sobre resistencia. El voltaje siguen siendo los mismos 10 voltios que tenemos en la batería. Son los mismos que está marcando este voltímetro. Eso nos va a dar que por el tercer ramal, cuando cerramos el switch, van a circular 100 miliamperios, o sea, 0.1 amperios. Pero al empezar a circular corriente por este ramal, pues hay que aumentar el flujo por el ramal principal. ¿A cuánto? A lo que circula por el primer ramal, que es 0.02 amperios, más lo que circula por el segundo ramal, que es 0.05 amperios, más lo que circula por el tercer ramal, que es 0.1 amperios. O sea que en este amperímetro, que es el del ramal principal, tiene que empezar a marcar 170 miliamperios. Vamos a comprobarlo. Voy a cerrar el tercer interruptor y se subió a 170 miliamperios.
Por aquí está circulando 20, por aquí 50 y por aquí 100 miliamperios. Sigamos con nuestra presentación. Vamos a cerrar ahora el cuarto interruptor. La ley sigue siendo la misma. Vamos a aplicar este mismo esquema en este nodo. Entonces ya la intensidad de corriente que va a pasar por este nodo va a ser igual al voltaje sobre esta resistencia de 50 ohmios. 10 voltios sobre 50 ohmios nos da 0.2 amperios, o sea, 200 miliamperios. Quiere decir que cuando cierre este interruptor, este amperímetro va a empezar a marcar 200 miliamperios. Y por el amperímetro que está en el ramal principal, tiene que marcar la suma de los 4 ramales. O sea, los 20 miliamperios de este, los 50 miliamperios del segundo ramal, los 100 miliamperios del tercer ramal y los nuevos 200 miliamperios que van a empezar a circular por el cuarto ramal. Vamos para el cocodrilo, comprobemos eso. Cierro el cuarto interruptor y vemos cómo marca 200 miliamperios el cuarto ramal. Y el amperaje total se sube a 370 miliamperios. Quiere decir que la batería en este momento pues está siendo más exigida, se va a descargar más rápido si es una batería o va a consumir más si es una fuente. Bueno, vamos a la presentación. Ya para terminar, vamos a sacar algunas conclusiones. El circuito en serie tiene las siguientes características. La corriente siempre va a ser la misma a través de todos los elementos que están en serie. En este caso es el amperaje. Y lo que se va a dividir es el voltaje. Se va a repartir de acuerdo al valor de cada resistencia. En el circuito en serie, si una resistencia se interrumpe también el flujo por todo el circuito. En el circuito paralelo, que es el de la derecha, lo que se mantiene constante en todo el circuito es el voltaje. Va a ser el mismo en todos los elementos que estén en paralelo. Lo que se reparte es la corriente. La corriente se va repartiendo de acuerdo al valor de las resistencias que tenemos en cada ramal. Aquí, cada circuito puede tener su interruptor independiente, lo que no puede pasar en el circuito en serie. Y en el serie, pues ya sabemos que si se abre una sola resistencia, se interrumpe el paso por todo el circuito. En cambio acá, si se daña alguna resistencia, si una de estas se abre, los demás ramales quedan funcionando. Bueno, entonces dejemos ahí este video y nos vemos, muchachos, en la próxima entrega. Mucho juicio y traten de hacer este circuito en el cocodrilo y empezar a cacharrear con diferentes valores.